realmente maravillosa. Solamente les vamos a pedir 2 minutitos más porque están ingresando varios asistentes a la plataforma. Entonces les pido por favor un poquito de paciencia, 2 minutos más e iniciamos. Muchas gracias a todos por estar aquí conectados y nos conectamos en 2 minutitos más. Iniciamos la plática. That's just how you live. Oh, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade for you. Throw my hand on a blade for you. I'd jump in front of a train for you. You know I'd do anything for you. Listen, babe, I would go through all this pain. Yeah, take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby, but you won't do the same. Black and blue, beat me till I'm numb. Tell the devil I said hey when you get back to where you're from. Mad woman, bad woman, that's just what you are. Yeah, you'll smile in my face and rip the brakes out my car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade for you. Throw my hand on a blade for you. I'd jump in front of a train for you. You know I'd do anything for you. See, I would go through all this pain. Yeah, take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby, but you won't do the same. If my body was on fire,
Bueno, ya estamos aquí para iniciar esta maravillosa sesión. Muchísimas gracias a todos ustedes, doctores, todas las personas que están aquí del área médica, invitados por primera vez. Qué gusto que se dieron la oportunidad de escuchar algo que realmente es muy importante hoy en día, que es prevención en la salud y lógicamente todo enfocado con lo que es bioquímica y suplementación. Hoy, esta noche, tenemos ahora sí que uno de los mejores médicos de la empresa, de la industria. Él es un doctor que es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, fue director del Hospital Sanoviv, es egresado del Instituto Funcional de Medicina en Washington y también estudió medicina bioenergética en la Universidad de Greifswald en Academy en Baden, Alemania. Y créanme que su currículum es sumamente extenso. Esta noche, de verdad, ojalá se den la oportunidad de abrir su mente, escuchar algo que realmente es muy interesante y sobre todo de voz de una de las personas que es alguien que se ha dedicado por más de 18 años a todo lo que es medicina ortomolecular y suplementación. Bienvenido, doctor Alberto Peña. Buenas noches y buenas noches a todos. Te dejo el micrófono, doctor. Hola, hola, Lupita, muchas gracias. Perdón, aquí estoy. No encontraba el botón, como que se me... Muy buenas noches a todos. Sí, ¿ya me escuchas? Perfecto, doctor. Ok. Oye, pues qué gusto estar aquí con todos ustedes. Realmente cualquier cosa que digan, si dicen algo así, bueno mío, debe de ser real. Si dicen algo malo, probablemente está de dudarse, ¿verdad? Nada de eso, no, al contrario, realmente todo es muy bueno, eres una persona que te admiramos como profesional de la salud y por supuesto un gran ser humano, aparte. No, gracias, mi Lupita. Pues saludos allá hasta Morelia, de aquí de Tijuana. Estoy transmitiendo, sé que hay varios doctores, creo que la plática es exclusiva para doctores, lo cual me pone a mí así como que en una... me pone nervioso en un punto porque hace rato estaba hablando de qué voy a hablar, qué puedo hablar así como que no tenga que soltar toda así un mundo de información sin confundirlos y pues tratar de darle estructura a lo que es probablemente para muchos un mundo nuevo, quizá haya conocido, pero para muchos es un mundo nuevo que está fuera de la práctica médica, ¿no? Yo en el año 2001 incursioné en una aventura nueva desde el punto de vista profesional médico, que fue conocí un doctor que se llama Jeffrey Bland, que es un PhD, no es un MD, sino es un PhD, bioquímico, aparte que trabajó con el doctor Linus Pauling, ganador de 2 premios Nobel, donde está trabajando en el Instituto Linus Pauling, y pues ellos iniciaron lo que hoy se llama el Instituto de Medicina Funcional, ¿no? Como una forma de querer, ahora sí, institucionalizar un conocimiento que probablemente muchos de nosotros aprendimos durante la carrera en área básica, todo lo que eran las ciencias básicas, pero después, posteriormente, pues empezamos a ver el área clínica. Realmente nuestros grandes maestros institucionales pues fueron las instituciones propiamente de nuestro país, ya sea IMSS, ISSSTE, Pemex, tal vez uno que otro hospital privado, pero principalmente instituciones públicas, y pues de ahí pues a darle con la medicina y empezar con los esteroides y empezar con los antiinflamatorios y empezar con los antibióticos y empezar con las cirugías y todo, y como que en muchos puntos resumido es en su mayor parte un tratamiento sintomático, ¿no? Entonces, fundaron el Institute for Functional Medicine con la idea de volver al mainstream los conocimientos científicos, moleculares, y más allá de simplemente dar fármacos. Y heme aquí, 21 años después, estando en este tema. No sé si esté María Luisa aquí presente, la doctora María Luisa, ¿no? Y pues varios doctores que les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo tanto. Hola, doctor. Sí, por aquí conectaditos desde el hospital, pero aquí estamos.
Fabuloso, fabuloso. Fíjate que hoy te iba a platicar un caso porque sí, sí me gustaría empezar un poquito así como que vamos a hablar de las cosas, de las ciencias ocultas de la medicina, pero vamos a hablar un poquito de casos, ¿no? El caso de hoy fue una paciente con un infarto, eh, una nefrectomía posterior al infarto, por X razón perdió un riñón funcionando al 50% actualmente, con todos los fármacos, con una dieta restrictiva, pero básicamente cuando yo le estuve, digamos, interrogando durante mi interrogatorio, fue por Zoom, pues básicamente le dije, oye, pero ¿has hablado con tu nefrólogo en cuanto a qué es lo que espera o qué quiere lograr con el tratamiento? Porque para este punto es diabética y trae daño renal, ¿no? Y pues básicamente la respuesta terapéutica pues era darle clopidogrel, era darle furosemide, era darle, dependiendo del estado de retención, a veces un tiacídico, hidroclorotiazida, junto con el furosemide, y posteriormente, pues, le está dando 80 miligramos de aspirina, pero cuidándola de que no coma cítricos y ciertas frutas porque le va a causar, puede causar y dañar su riñón, ¿no? Y de ahí, pues, básicamente le dijo, y esto me lo dijo textualmente, ¿no? Dijo, pues ahorita por lo pronto te tengo protegido tu riñón con los medicamentos, pero en unos 2 años vas a ocupar diálisis, ¿no? Entonces ahí sí como que está un poquito la controversia, ¿no? Porque si me tiene protegido con medicamentos, pero yo en mi mente, pues digo yo, bueno, desde el punto de vista funcional, que ahorita les voy a definir esto, pero quiero nada más que analicen el caso, yo digo, bueno, ¿qué parte del furosemide o de todo lo demás está realmente protegiendo el riñón? ¿Y qué parte de la protección del riñón implica que en 2 años ocupas diálisis, ¿no? Entonces, ¿qué me están diciendo? ¿Que si no me los protege lo ocupo en 2 meses o qué es lo que va a pasar, ¿no? Y en realidad estuvimos hablando un poquito. A mí me gusta muchas veces explicar el concepto y por eso se los platico, porque nos tenemos que ir hasta cierto punto a la ciencia básica. Ahora sí, como dicen, como mago, me tuve que sacar el conejo de mi, nunca han visto un mago, ¿no? Cuando de repente del sombrero saca su conejo, ¿no? Entonces cuando dijo, bueno, déjame, le saco el conejo, perdonen mi humor, pero tengo que usar este humor para no aburrirlos y para mantener esto un poco entretenido, porque yo odiaba bioquímica y odiaba tanto proceso enzimático cuando estaba estudiando en la universidad, ¿no? Entonces, realmente terminamos un poquito en este tema, incluso le puse una traducción y lo que le dije, mira, básicamente se lo expliqué. La finalidad de la medicina funcional es que el cuerpo pueda lograr su homeostasis solo, que le des las herramientas para que el cuerpo se autorrepare, ¿no? Y por eso les comparto esto, porque pues en ese momento hice una búsqueda de un artículo que hizo mucho ruido por ahí en el 2015, donde habla de, y ahí está se los puse en la pantalla, ¿no? Y entrando ahorita en el tema, así, ahorita entramos ya al PowerPoint formal, pero aquí estoy yéndome un poquito, ahora sí llamándole en el momento, ¿no? Dice, el ácido ursólico atenúa la lesión de las células mesangiales diabéticas a través de la regulación positiva de la autofagia, a través de la supresión de miRNA21, PTN, AKT, mTOR, que es la proteína mamaria de rapamicina, así se le llama, diana de rapamicina, target of rapamycin, ¿no? Que es mTOR. Pero lo que quiero llegar es que esta sustancia llamada ácido ursólico, que no es un fármaco, que tristemente a ella no se lo están dando porque tal vez lo desconoce, y no es un fármaco en sí, de hecho es un fitoquímico que está siendo muy estudiado y que dice que evita la lesión de las células mesangiales. Y me decía pues la señora, pues, ¿pero qué es eso de células mesangiales? Más o menos le expliqué un poquito, le enseñé esta foto, lo que es pues el glomérulo y pues donde están las células mesangiales, pero aquí pues básicamente se los traduzco así al español, pero dice, las células mesangiales son las células especializadas en el riñón que conforman el mesangio del glomérulo. Y ahí, pues, parafraseando, dice, la principal función
de las células mesangiales es remover los residuos atrapados y la proteína agregada de la membrana basal, de tal forma que mantiene el filtro libre de detritus o de residuos, ¿sí? Entonces, la función principal de las células mesangiales es, piensen en un filtro, ¿no? Nuestro riñón es un filtro. Si tú tienes un filtro en tu casa, después de cierto tiempo ese filtro se atasca. Tú necesitas lavarlo para que pueda continuar filtrando, si no, básicamente no va a funcionar el filtro y no te va a salir agua, va a haber mucha resistencia. Pues básicamente las células mesangiales son las que se encargan de limpiar el filtro. Y esas son las que se dañan en la diabetes, esas son las que llevan a una falla renal, pero lo más interesante de todo es que en ningún punto de la terapia que se les estaba llevando a cabo estaba dirigido hacia ayudar a esas células que son las que están enfermas, que son las que si no funcionan, ese riñón no va a funcionar y va a terminar en diálisis. ¿Sí me explico? Por eso preguntaba hace rato por María Luisa, porque hace unas semanas tuvimos un caso de una niña con lupus, con daño renal, e hicimos igual una intervención dirigido hacia las células mesangiales y dirigido hacia realmente tener approach, un abordamiento funcional hacia su problema, ¿no? Que en este caso es un problema autoinmune, pero que lleva un daño también renal. Y por eso preguntaba por María Luisa, ¿no? Porque me dio mucho gusto ver que me mandó un mensaje hace un par de días, si no es que ayer, que se volvieron a hacer exámenes y los exámenes tuvieron una mejoría en la función renal, ¿no? Y eso es a lo que queremos llegar y es lo que queremos difundir en este tipo de pláticas, ¿no? Que como dice Lupita, es abrir la mente un poco, pero más que nada, no abrirla a tratar de yo convencerlos a ustedes, sino realmente a ver la información. Por eso les había puesto el artículo, la traducción, que la revista se llama Plus One, no se llama más uno, pero ahí el traductor lo hizo un poco mal, ¿no? Pero dice, bueno, aquí está prácticamente otro artículo, donde está, este es del 2019, y es de diabetes, síndrome metabólico y obesidad, y regresando al mismo tema, y habla de ácido ursólico, el tratamiento, alleviates o alivia o mejora la lesión renal diabética por regular la vía metabólica de señalización ATR1 y lo que básicamente está diciendo, está publicado por este artículo y entonces básicamente actúa sobre el receptor de angiotensina 2 y ayuda a aliviar el daño, ¿no? Este es otro digamos, artículo, y pues realmente está lleno de artículos, ¿no? Porque este es un punto, este es un artículo de revisión que habla de ácido ursólico en la salud y la enfermedad, y aquí te lo hace, ¿no? Es un triterpénico natural, se los puse también en español para ahorrarme tiempo y esfuerzo, y eso lo hice básicamente hace 10 minutos cuando terminé la llamada, ¿no? Para más o menos ponerles el ejemplo de lo que es un caso clínico, cómo se maneja de manera de medicina funcional para poder tener, más allá de darle un esteroide o darle un diurético o algo que realmente está yéndose 100% sintomático sin irte hacia la causa del problema o a beneficiar celularmente al paciente, ¿no? Y aquí lo más interesante es como dice, y aquí lo podemos leer así rápidamente, ¿no? Dice en la introducción, ¿no? Plantas importantes reguladoras de ecosistemas pueden afectar varias funciones biológicas, ¿no? Nosotros somos mamíferos en interacción con nuestro medio ambiente que está diseñado esa interacción a que nosotros tengamos nuestra medicina de lo que comemos, ¿no? Entonces, perdón, Hipócrates dice que se me atoró algo, no crean que tengo COVID. Lo que pasa es que para mi plática, ahorita, mi intro que estoy usando con ustedes, déjenme, aquí dice, el ácido ursólico se aísla de las hojas de varias plantas, ¿no? Ahí se los puse. Y
y pone entre paréntesis, y aquí lo tengo, romero, ¿no? Lavanda, tomillo, organum, frutas, cáscara de manzana, ciertas flores y ciertas bayas. Y aquí lo que habla es que tiene un efecto tanto antiinflamatorio, antioxidante, anticancerígeno, antiobesidad, antidiabético, cardioprotector, neuroprotector, hepatoprotector, antiatrofia de músculo esquelético y efectos termogénicos. Entonces, cada uno tiene diferentes mecanismos de acción, ¿no? Y aquí podemos ver la estructura del ácido ursólico. Y me puse a masticar el romero porque dije, wow, pues lo leí y yo siempre les mencionaba de la manzana. Yo tengo una planta de romero aquí en su casa, mi casa es su casa, y pues estaba masticando, exprimiendo eso para proteger mi mesangio, entre otros efectos que tiene el ácido ursólico y más otros fitoquímicos que contiene el romero que ayuda a nivel mitocondrial, ¿no? Y aquí está lo interesante, porque esto es algo que les digo, como no es un tema de convencerlos, sino de hacer una revisión de la literatura, que tristemente pues no es una información que prevalece o que se difunde en lo que es nuestro INSISTE, instituciones y todo, porque pues no está en el cuadro básico, ¿no? Por un decir, o no es ni siquiera un fármaco. Y pues realmente nos han enseñado, como les decía, los primeros años, a ver toda la bioquímica, toda la fisiología, toda la función del cuerpo, para después simplemente estar dando fármacos, ¿no? Y lo que queremos es regresar a nuestras bases, a nuestras raíces. Y estos, por ejemplo, son artículos sobre cáncer y el efecto de ácido ursólico, porque modifica la epigenética del mismo tumor y del sistema inmunológico, ¿no? Y los efectos antiobesidad sobre síndrome metabólico. Realmente el ácido ursólico es un rejuvenecedor muscular. Eso ya lo hemos platicado los de antes, ¿no? Y este es un artículo que realmente está muy completo, se los puedo mandar después, pero aquí está sobre el cerebro y obviamente pues les mostré algunos sobre riñón, sobre enfermedad hepática. Y estoy buscando aquí este es lo interesante, ¿no? Lo he utilizado yo por varios años para sarcopenia, que es donde más llamó la atención, ¿no? Que habla que el músculo esquelético aumenta en su volumen, en su expresión. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Donde dice que cuando le estudiaron aumentaba la SIRT1 y la PGC1 alfa, la expresión de RNA mensajero, ¿no? Y cómo aumenta la expresión de mioglobina, aumenta la masa esquelética, 9%, y todo lo que hace, ¿no? Entonces, lejos de estarle dando proteína, que realmente es el problema que le dije a la persona, ¿no? Al paciente que vi hace rato, que le dije, ¿sabes qué? Si te están queriendo dar proteína, pero por otro lado estás teniendo unas sarcopenias porque estás en un desgaste, ¿no? Paradójicamente y contraintuitivamente, lo que debes de evitar es una dieta alta en proteína, ¿no? Porque te vas a dañar más el riñón. Lo que necesitamos es limpiar y regenerar ese riñón, ¿no? Y entonces, aquí está esta gráfica, que si quieren tomarle foto, es prácticamente un gráfico de este artículo está en el Korean Journal of Physiology and Pharmacology, ¿no? La revista de Fisiología y Farmacología de coreana. Y si te das cuenta, todos los efectos sobre el organismo de una sola molécula, que fíjense lo más interesante, ¿no? Hace un par de décadas, alguien me había platicado a mí de una fruta que pues obviamente nosotros como médicos muchas veces descartamos como algo milagroso, y me dijo, no, es que ¿sabe qué, doctor? Me estoy tomando este jugo de noni, y noni, viera cómo me ha ayudado. Y yo, no, sí, señoras, no, qué bueno, pero mire, vamos a hablar de medicina de verdad, porque entonces muchas veces el ego, el estatus que tenemos es lo que más nos estorba a realmente poner atención a los detalles. Como dicen muchas veces, el detalle está en el detalle, ¿no? Que si te das cuenta, el que no lo conozcamos nosotros, un tema, no implica que no sea válido. Fíjense lo que habla aquí del ácido ursólico. Ahí está la manzana. Y
y está hablando sobre la actividad sobre cerebro, cómo baja MMP2, la Matrix Metalloproteinase 2, que es una de las sustancias que si se eleva nos va a llevar hacia un problema de demencia, disminuye ciclooxigenasa 2, TNF-alfa, la caspasa, y básicamente aumenta el PPAR, que es en los peroxisomas, proteínas de peroxisomas, y los niveles que son los que regeneran y mantienen la función cerebral. Si lo vemos a nivel corazón, ahí está todo, ustedes lo pueden ver más rápido que yo lo pueda deletrear y traducir. Y básicamente, fíjate, si ves el tejido adiposo, que ahorita es un tema enorme, porque a más tejido adiposo, más mortalidad tienen por COVID y más campo para reproducción viral, ¿no? Entonces, si ves los efectos sobre tejido adiposo, sobre células cancerosas, ¿por qué? Porque realmente corrige la bioquímica trastornada, porque lo que más se ha visto en los últimos años es que el cáncer, más que un daño genético, es un problema metabólico también, en gran parte, ¿no? Y podemos ver aquí, pues, lo que pasa a nivel esquelético, a nivel ejercicio, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, perdonen por la introducción larga, de lo que es cómo podemos nosotros abordar un paciente si tenemos un enfoque funcional como área nueva, ¿no? Realmente esto termina siendo un cambio de paradigmas hermoso para muchos, porque cuando nosotros empezamos a ver lo que es todo el mundo enorme y todas las enormes opciones que podemos ofrecerle a los pacientes y a nosotros mismos para mejorar la salud, pues realmente es muy emocionante y queremos más, ¿no? Y queremos más, más y más. Y de eso es de lo que vamos a hablar poquito ahorita. Por eso quería poner así a María Luisa para que nos platicara un poquito, pero creo que ya les platiqué yo, pero nada más para que sepan que está aquí la doctora y que no me va a dejar mentir, ¿no? Ahí está María Luisa, ¿cómo estás? Permíteme tantito, estoy queriendo aquí cambiar mi vista. Ok, ya los veo. Ahí está Miriam, ¿cómo estás, Miriam? Estábamos viendo a tu paciente, ¿verdad, Miriam? Entonces ya me aventé la repetición de lo que hablamos hace rato, doctora Miriam. Entonces vamos a empezar. Entonces ya ese fue un poquito de revisión, recordatorio de lo que son de lo que es el aparato yuxtaglomerular, cómo empieza a fallar, cómo están las células mesangiales, la función de las células mesangiales, recuérdelo bien, si el filtro se tapa, deja de funcionar. ¿Qué estás haciendo por el filtro de tus pacientes diabéticos? ¿Sí? Que es como decía, yo siempre le digo cuando me dicen, oye, ¿cuál es tu especialidad en sí? Le digo, mira, si te lo pongo a explicar, mejor te digo las ciencias ocultas de la medicina. Y vamos ahora sí, oye, Lupita, ahora sí vamos a empezar, ¿no? Perdóname por la introducción y revisión bibliográfica larga, pero es un ejemplo de lo que estamos, digamos, haciendo y de lo que queremos ir poco a poco educándonos, haciendo revisión con ustedes para que les ayude a poner ese granito de arena que si dices, caray, ¿sabes que yo tengo un paciente así? Déjame, obviamente ustedes tienen mi número, siempre me mandan mensajes, si en algo yo les puedo ayudar ahí de la parte oculta de la medicina, con todo gusto, ¿no? Ya voy a abrir aquí mi keynote, denme un segundo. Y les platicaba porque la paciente que estaba en ese entonces que me estaba platicando del noni, pues yo automáticamente lo descarté. Si tú te pones a estudiar el componente fitoquímico de esa superfruta que se llama noni o Morinda citrifolia, resulta que de los tantos iridioides que contiene y polifenoles, por eso sabe horrible la fruta y la tienes que mezclar con algo, tiene ácido ursólico. Es como si fuera una planta química, ¿no? Y tristemente en ese entonces, pues yo, por arrogancia, pude haber
dado un super paso, digamos, evolutivo desde el punto de vista médico y tratamiento para aprender algo nuevo que le pudiera ofrecer que fuera inocuo, inofensivo y que le diera una salud, ¿no? Pero pues lo vemos como algo demasiado, pues, no, ¿sabes qué? Estudié muchos años, déjame, le doy un veneno, porque el veneno como que se oye más sofisticado, ¿no? Y ahorita quiero llevar a cabo algunos ahora sí, una actualización de lo que está sucediendo en la tendencia, llamémosle científica allá afuera, que es esto que les va a ayudar mucho porque es algo que mucha gente les va a preguntar hoy en día. Siempre nos preguntan y los pacientes asumen siempre que somos expertos en todo y dicen, oye, doctor, y estoy ayunando y estoy haciendo intermitencia y no sé qué, y te preguntan y dices, no, pues está muy bien, pues como que lo hemos escuchado, creo que es bueno, pero realmente por dónde, vamos a ver así unas partes rápidas. La ventaja es que como somos todos profesionales, pues no tengo que explicar la terminología. Normalmente cuando hablo de temas de este tipo con público en general, pues tengo que irme más despacio y con ustedes me voy a poder ir mucho más rápido, ¿no? ¿Qué es el ayuno intermitente? Y la razón por la que les quiero hablar esto es porque manejamos muchos términos o conceptos o abordajes que tienen que ver con ayuno intermitente. No sé si ahí está Miriam, que a fin de cuentas le dije a tu paciente, ¿no? ¿Sabes qué? Es que lo que te quiero dar, igual la otra opción es aventarte en el desierto con agua y que te vengas caminando y que eso te va a mucho mejorar, ¿no? Entonces, lo que vamos a cubrir aquí rápidamente es la aparición de patologías que tienen que ver con envejecimiento, la teoría de información epigenética, porque dices, bueno, sabemos que ahora puedes clonar una célula, y vas a tener un organismo clonado que vive lo mismo. Entonces pensábamos que se perdía la información de nuestra genética, de nuestro ADN nuclear, y resulta que lo que realmente termina pasando es que hay una modificación epigenética de esa célula diferenciada que se va perdiendo. Se le olvida a la célula lo que tiene que hacer y empiezan las histonas a traducirlo mal, ¿no? ¿Qué es el SIR2? ¿Qué es el SIR o lo conocimos de SIR del 1 al 7 en el ser humano? SIR2 es la proteína reguladora silente número 2 que encontraron en levaduras, que determinan que si activas esa proteína, la levadura vive más tiempo y no tiene patologías asociadas a envejecimiento, que son todas las enfermedades degenerativas que nosotros sufrimos que tienen que ver con un envejecimiento, ¿no? ¿Qué es AMPK? AMP quinasa. ¿Y qué es mTORC1? Si recuerdan, uno de los artículos que les mostré hablaba de mTORC1, inhibición de mTORC1 en las células mesangiales, ¿no? Entonces, vamos a ver qué función juega mTORC1, qué es la autofagia y cómo funciona el ayuno intermitente, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre fitoquímicos, porque me gusta cubrir el tema fitoquímicos porque, sin duda, en los 60, 50, 60, 70, 80, pues empezamos pues ahí es donde se desarrolló cuando Krebs describió el ciclo de Krebs, cuando Watson y Crick descubrieron la doble hélice de ADN, cuando empezamos a ver todo el tema, pues todo eso fue en las décadas, empezamos a ver la tiamina, la riboflavina, el FAD, el NAD y todas las cosas que tienen que ver con nuestra bioquímica. En los 90s, pues llegó al limelight, a las luces, los antioxidantes. Ahorita ha sido súper sobreexplotado el tema antioxidantes. Todo tiene antioxidantes, hasta Coca-Cola con antioxidantes, ¿no? Pero resultó no ser la panacea que pensábamos que iba a ser. Porque decíamos, bueno, si el envejecimiento y el deterioro tiene que ver con oxidación, pues antioxídalo, problema resuelto. Pues resulta que no, que es mucho más complejo el cuerpo, ¿no? Entonces, estos son todos los factores que llevan a cabo un daño y que llevan a cabo una enfermedad, ¿no? Desde inestabilidad genómica, acortamiento de telómeros. No voy a cubrir todos, pero pues si quieren, le podemos hacer una captura de pantalla a eso. La pérdida de la proteostasis, la disfunción mitocondrial, es decir, las mitocondrias se van envejeciendo, ya no funcionan de una manera limpia y empieza a generar energía
ya con defectos, es ese motor ya que no es tan eficiente en su combustible, que ya genera contaminantes. Eso pasa cuando empieza a haber una disfunción mitocondrial. Y ahora sabemos, y si están tomando nota, les voy a recomendar que busquen lo que es la teoría de la endosimbiosis. Teoría de la endosimbiosis, que si la quieren ver así y clavarse, la endosimbiosis es que significa que las mitocondrias son procariotas que invadieron esa célula eucariótica y se quedaron a vivir en la célula eucariótica. En otras palabras, la mitocondria es una bacteria que vive en las células humanas y que la función empezaron a convivir, y esa tiene una capacidad oxidativa de fosforilación para producir energía para nosotros. Entonces es nuestro amigo que en algún punto no vivía con nosotros, se integró en estas células, tiene su propio ADN mitocondrial que es independiente de nuestro ADN nuclear y que es 100% heredado de nuestra mamá. Es materno, pero con el tiempo las mitocondrias también empiezan a fallar. Empieza a haber lo que le llaman senescencia mitocondrial o disfunción mitocondrial, donde ya no se producen los ATPs de manera limpia, ¿no? Y ahora se sabe en el tema de ayuno, que si tú mandas una señal, esa mitocondria vieja, defectuosa, se puede autodestruir y formar nuevas mitocondrias, ¿no? Entonces, esa es una parte muy interesante que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Que si hay esa disfunción, se va a lo que se llama senescencia celular. Es esa acumulación, ¿no? Entonces, vámonos así en esta revisión rápido. Los telómeros, si recuerdan, los telómeros es la parte final de un cromosoma. Son las secuencias repetitivas de ADN no codificante del cromosoma que protegen de cualquier daño. Cada que la célula se divide, pues básicamente esa célula pues se van acortando. Es como si fuera el tóner en una copiadora. Cada que haces una copia, se va, la copia de la copia de la copia ya no será igual de bien que el original, ¿no? Entonces, llega un punto que después de ciertas divisiones, esos telómeros, para entendimiento, pues es como si fueran las tapas en las evitan que esos cordones se deshilen. El cordón es el ADN, las hélices de ADN de nuestros cromosomas, que terminan, si se van acortando demasiado, pues ya empieza a haber. Entonces, nuestro cuerpo, cuando ya se acortan los telómeros como manera de protección, las células paran de dividirse, y el problema es que en ese punto ya la célula se hizo senescente. Por eso en la foto que ven aquí, una célula nueva con telómeros largos tiene la capacidad de dividirse, reparar, hacer todo lo que... Cuando ya llega a un punto de tiempo, ahora sí, como dicen, el tiempo nadie se le escapa, pues se van acortando y ya se torna en lo que le llaman células senescentes, ¿no? Entonces aquí podemos ver, pues, cómo dice abajo, ¿no? Dice, los telómeros se acortan y eventualmente mandan la señal a la célula de que deje de dividirse. Y cuando la célula ya deja de dividirse, cae en senescencia. Y esa senescencia probablemente es necesaria, sin duda, porque no puede haber un crecimiento y también evita que se formen cánceres. Pero por otro lado, empieza a haber deterioro y ya no es una célula que tiene la capacidad de regenerar y de formar nuevas células. Y empieza a haber un deterioro en la manera en que te sientes. Tu nivel de energía va cayendo, tu división celular pues ya básicamente se para. Pero más que nada el problema es que cuando tus tejidos acumulan células senescentes, liberan una proteína, las células senescentes, que se llama SASP, significa Senescence Associated Protein, o proteínas asociadas a senescencia, que causan inflamación en el tejido. Entonces, si tienes más de 50 años y te levantas en la mañana y dices como que ya me duele todo en la mañana, o esa rigidez matinal, o muchas de las enfermedades, por ejemplo, de tipo reumatológicas o todo, tienden a empeorar o tiende a haber más inflamación, por eso tiende a haber después aterosclerosis, por eso tiende a haber todas las consecuencias de la inflamación crónica, tiene que ver con acumulación de células senescentes. Y como podemos ver aquí, pues se van acumulando cuando ya somos mayores, en ese proceso de degeneración, de enfermedades asociadas a la edad, pues nos empiezan a aparecer por todos lados, ¿no? Y realmente no hay esteroide o diurético, nada que puedas hacer, a menos que tú hagas una
terapia que ahorita está en el proceso de desarrollarse, que le llaman terapia ocenoterapéutica o terapia de eliminación de células senescentes. Ahora, ¿qué podemos hacer en el transcurso de que se desarrolla? Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, que es lo que le llaman senolíticos. Muchos fitoquímicos son senolíticos y vamos a ver los de ellos, ¿no? Esto es cuando hablamos de epigenética, pues igual es la teoría de la información epigenética, es que pues todo nuestro ADN no lo vamos a utilizar siempre. Es decir, si yo tengo células de uña, yo no necesito la codificación para formar tiroxina si soy una uña. Yo quiero nada más poder leer la parte de mi ADN que me dice cómo hacer queratina para hacer una uña, o el cabello, o el ojo para hacer rodopsina. ¿Sí me explico? Entonces, todo nuestro ADN viene envuelto y solamente una parte es leída por esas histonas. Y entonces esa parte es la que me interesa como célula individual con una función especializada diferenciada, ¿no? Si se me empieza a olvidar y ya no lo estoy leyendo bien, empiezo a hacer mal mi trabajo y ahí es donde empieza a haber un problema, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a llevar a cuando hay carcinógenos, exceso de ejercicio, estrés fisiológico, cierta dieta, tabaco, infecciones, inflamación, todo eso va alterando, tanto activa como desactiva genes. Uy, alguien ahí rayó, se dijo que sea ejercicio, no el malo. Mejor nos tiramos todos al sillón. Bueno, entonces empieza a ver ya la expresión hacia nuestro fenotipo. Y entonces, sin duda, tus genes, junto con tus hábitos, tu ambiente determina tú, ¿no? Pero muchas veces el gen no lo podemos modificar, pero sí podemos modificar nuestro ambiente, tanto quitar los disruptores epigenéticos y agregar los promotores de salud y de buena traducción epigenética. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Déjenme nada más en este punto, creo que puedo borrar o limpiar la pantalla. Denme un segundo. Si alguien me ayuda de los... Sí, Alberto, ahorita lo intentamos borrar. Sí, porque como que por accidente... Aquí está, mira, ya lo vi borrar. ¿Ya se borró? No, todavía no. No. Y yo también estoy intentando bloquear que no se raye, pero no se puede. Ya, no, pues es que entró alguien de Pfizer y anda enojado, no es cierto. A veces es error de mouse. Obviamente, si en este punto tienes algo de información, doctores, y quieren poner algo en los comentarios, encantado de leer sus comentarios. Si algo me faltó y piensan que es un tema importante, pónganmelo, por favor. Porque realmente además enriquecemos esto mejor para todos y pues obviamente aprendizaje para mí y su servidor. Ok, entonces el otro tema bien interesante es esta teoría que desde el punto de vista evolutivo, primitivo, hace millones de años, las primeras bacterias desarrollaron dos maneras de existir, ¿no? Cuando los tiempos eran buenos, como vemos en la parte derecha, pues utilizaban su energía para crecer y reproducirse, ¿no? Esas bacterias. Pero cuando los tiempos son malos, cuando vienen agresiones o lo que le llamamos hormesis ambiental o estrés ambiental, utilizan su energía y activan sus genes de protección y reparación. Entonces, eso es lo que permitió que las bacterias sobrevivieran volcanes, sobrevivieran temperaturas, eras de hielo, todo lo que tiene que ver calentamientos globales y todo, ¿no? Entonces, es parte del proceso adaptativo evolutivo, ¿no? Y esas genes que se encuentran en las bacterias que permitieron que sobrevivieran, se encuentran también hoy en día en las bacterias. Un claro ejemplo es cuando una bacteria, por ejemplo, se convierte en una espora, de tal forma que si tú ves, por un decir, el tétano, simplemente el Clostridium tetani, fuera del cuerpo, cuando hay agresión, se convierte en una espora y esa espora te resiste temperaturas, te resiste todo tipo de... se queda como en pausa buscando el momento en que pueda volver a reproducirse, ¿no? Desafortunadamente, cuando entra en un cuerpo humano, pues ya encontró el perfecto momento para reproducirse y matarnos, ¿no?
pero básicamente ese es un ejemplo, ¿no? La producción de esporas o cuando cambian su forma, ¿no? Bueno, nosotros también, este profesor, el profesor David Sinclair, que es uno de, vamos llamándole uno de los científicos quizá más famosos, para muchos controversial, para otros un genio, el tiempo lo dirá, pero uno de los puntos más interesantes de él es que en su laboratorio, él fue el que descubrió el CIR2, ¿no? Él como dice, es el director o profesor de genética molecular en la Universidad de Harvard, en la Facultad de Medicina. Y realmente, pues él se ha hecho famoso. Hay un libro buenísimo de él que se llama Lifespan. Es de aquí. Uy, ya tiré toda la biblioteca, pero es que es ¿Por qué envejecemos? Del profesor David Sinclair. Déjenme, si dejo de... Ahí para que le tomen foto. Allá me ven, en grande. El profesor David Sinclair, lo pueden ver, el tema, ahí habla de toda, si les interesa, pues toda la historia de la teoría epigenética y cómo puedes revertir los efectos del tiempo de acuerdo a lo que la ciencia, él siendo uno de los pioneros en la ciencia, te dice, ¿no? Que es profesor David Sinclair. Me parece que está en español. Estas fueron de las primeras ediciones, que obviamente no había más que en inglés, pero usted lo pueden conseguir en español por David Sinclair, ¿no? Y hemos, hasta cierto punto, yo no conozco personalmente al doctor Sinclair, simplemente hemos chateado, porque pues viene la pandemia, no nos podemos mover, y realmente, pero sigamos hablando de esto, ¿no? Porque si no me pongo a contar historias de mis tragedias personales y aquí no nos vamos a ir, ¿no? Él básicamente habla, y fíjense aquí bien interesante, ¿no? Donde dice vivir más, y dice la cerveza retrasa el envejecimiento, el café lo acelera, ¿no? Entonces, factores que contribuyen a alterar la longitud de los telómeros asociados a esperanza de vida, ¿no? Entonces resulta que el consumo de cerveza contribuye a alargar los telómeros. Por eso nunca ves a alguien que tome cerveza que esté enfermo, ¿no? Oye, al rato todos recetándole cervezas a los pacientes, ¿no? Lo que usted ocupa es una buena cerveza, ¿no? Y pues básicamente influye directamente en nuestra epigenética, ¿no? ¿Y por qué? Porque la cerveza pues contiene estas levaduras estresadas. Y esas levaduras, cuando las ponen bajo cierto periodo de estrés, liberan una proteína que, como pueden ver ahí, hasta arriba dice SIR2 en Stress in Yeast, en las levaduras, ¿no? SIR significa Silent Information Regulator, o regulador de información silente 2, que fue la molécula que descubrió el profesor Sinclair, ¿no? En su investigación en su laboratorio. Y ahí lo que habla es como cuando hay una restricción calórica en la levadura u otros estresantes, activa este gen, aumenta la disposición de nicotinamida, se libera la enzima SIR2 y de ahí pues básicamente remueve los tags de acetilación de las histonas, que entonces hace que el ADN el coiling, la palabra coil es como se empaca, perdónenme la traducción, ¿no? De manera que el material se copia mejor, y lo que termina pasando es que cuando hay una hiperactivación, como muestra en la fuente de la derecha, SIR2 hiperactivado, las células finales se mantienen sanas y continúan dividiéndose, a diferencia de que si no hay activación de SIR2, las células a las 15, 20 divisiones caen en senescencia y eventualmente en apoptosis o se mueren, ¿no? Todo lo que estamos viendo es que, y esto es independiente, no tiene nada que ver con formación de tumores, sino al contrario, muchos de los tumores tienen la ausencia de SIR2, ¿ok? En el ser humano,
esa enzima SIRT, pues se llama SIRT, es IRT, el análogo, o el homólogo, perdón, el homólogo del SIR12 en la levadura es sirtuina, se le llama pues por la forma que igual, Silent Information Regulator tisular 1, ¿no? Y aquí habla de los efectos que se han descubierto en los seres humanos, que son 7 proteínas de SIR, de reguladores de información, que tienen que ver con la producción de energía, tienen que ver con la movilización de grasa, con el metabolismo lipídico, es decir, si tú activas sirtuinas, mejoras el metabolismo, mejoras la función vascular, mejoras, como dice ahí, brain, en la primera parte dice cerebro, SIRT1, incrementa la resistencia a neurodegeneración, influencia la especialización neuronal, es decir, protege tu cerebro, te mantiene recordando cosas con tu mente filosa, ¿sí? En tu páncreas, SIRT1, cuando se activa, mejora tu capacidad del páncreas. Y como pueden ver ahí en intestino, decrementa la formación tumoral de tumores, que eso también pasa con la edad. Por eso a partir de cierta edad tienes que hacer colonoscopías, porque ya sabes que a partir de ahí hay mayor riesgo, ¿no? Entonces, pero el problema de hacer colonoscopías como prevención, en realidad es una detección temprana, ¿no? Entonces, es otro de los puntos muy mal entendidos, es que confundimos prevención con detección temprana, ¿sí? Eso no previene un cáncer, lo detecta tempranamente, ¿no? Y fíjense, ahí en donde está el cuerpo dice SIRT1, cómo influencia en la especialización celular. Importante que una célula no se le olvide qué hacer, ¿sí? O qué es. La utilización de energía, el envejecimiento, la resistencia a estrés, infecciones, todo. Regula la transcripción y obviamente los ritmos circadianos, todo, ¿no? Entonces, y uno de los puntos interesantes que encontraron de la activación de sirtuinas es que elonga de nuevo los telómeros, activa telomerasas, y esa telomerasa vuelve otra vez a reparar los telómeros para rejuvenecer esa célula, para que pueda volver otra vez a tener la capacidad de resistir, porque lo que estás haciendo, estás activando un mecanismo de resistencia. Ahora, una pregunta es, ¿cómo lo activo, no? ¿Qué puedo hacer para activar sirtuinas, no? Uno de las claves, y aquí está Miriam, que por eso le pregunté a la paciente, si estás ahí, Miriam, salúdame, ¿no? Le pregunté si recuerdas, casi al final le dije, oye, Reina, ¿haces ejercicio? Y me dijo, es que me duelen las cosas. Le dije, bueno, tienes que empezar en algún punto con lo que puedas, porque el ejercicio, especialmente lo que le llaman HIIT, H-I-I-T, o High Intensity Interval Training, o entrenamiento de alta intensidad intermitente, activa sirtuinas. La sensación de que estás corriendo, es decir, 5 o 10 minutos, 5 minutos de un ejercicio extremo, si ya tiene la condición para hacerlo, activa sirtuinas. Por eso un ejercicio muy tranquilo, pues está bien. Es que me aviento 1 hora caminando, ok, pero si vas a caminar tu hora está muy bien, pero aviéntate 5 minutos de estar al punto de lo exhausto, porque eso activa sirtuinas. La exposición al calor extremo, vete a vivir a Mexicali, ¿no? Ahí están a 50 grados, activa sirtuinas, ¿no? Polifenoles, y eso vamos a hablar un poquito acerca de eso, de los fitoquímicos, la suplementación, qué suplementos activan sirtuinas, exponte al frío, el ayuno intermitente o el ayuno extendido también activa sirtuinas, ¿no? Entonces todo eso, y las sirtuinas, pues como dice, a tu páncreas aumenta tu secreción de insulina, protege tus células beta de los islotes de Langerhans, que son los productores de insulina, para retrasar o ralentizar el desarrollo de una diabetes. Y como dice ahí, en el tejido adiposo, moviliza la grasa, mejora el metabolismo lipídico, y en el cerebro, pues ahí lo pueden leer ustedes más rápido que yo lo puedo ver, ¿no? Diferenciación de músculo esquelético, utilización de ácidos grasos, acción de insulina, ¿no? Sensibilidad a la insulina es bien importante, ¿no? Y cuando hicieron los experimentos en ratones, esa foto que ven ahí son 2 ratones que son gemelos, solo que en un ratón
como lo pueden ver, es más grisecito, más canosito, tiene más joroba, tiene problemas metabólicos y es de la misma edad del otro, que le activaron sirtuinas durante el experimento y pudieron ver cómo el otro que lo tenían practicando ayuno, que lo tenían, no lo dejaban comer, lo tenían con una dieta hipocalórica, desarrolló menos problemas que el ratón que dejaron que comiera lo que quisiera. ¿Sí? Entonces, definitivamente, si después de esta plática se te antojan unos tacos o se te antoja comer algo, no coman nada de aquí hasta mañana, ¿no? O por lo menos activen sirtuinas también utilizando biohacks, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene todo este tema? Hoy dije que lo iba a explicar rápido y no sé por qué he estado hablando bien rápido y no puedo avanzar. Este doctor Christian René de Duve es un médico, me parece que es belga, es de Bélgica, ¿sí? Habla, iba a decir español, habla francés, pero realmente es él ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1974 porque él es el que descubrió los lisosomas. Si recuerdan en la clase de histología y de citología, los lisosomas son los organelos de la célula que se encargan del reciclaje, de destruir con enzimas todos los detritus de los otros organelos y se los comen, ¿no? Entonces, él fue el primero en describir el concepto de autofagia en 1974, que es el autocomerse. Posteriormente, en el 2016, quien dio seguimiento a su trabajo, pero pues ya con más tecnología, más conocimiento, más entendimiento sobre los procesos moleculares, fue el doctor Yoshinori Ozumi, que en el 2016 ganó el Premio Nobel en Fisiología y Medicina, donde realmente lo que hizo es continuar o profundizar más el trabajo de lo que hizo de Duve. Y aquí él pues básicamente encontró y él fue el que describió el concepto de autofagia, que cuando tú sometes al cuerpo a privarlo de calorías, a privarlo de proteínas, a privarlo de todo ese exceso, lo que termina pasando es que el cuerpo se empieza a autocomer. ¿Y qué creen que se come? Se come las células que secretan lo que le llaman SASP o CD38, que es el marcador de inflamación. Y ahora entendemos que cuando hay una acumulación de células senescentes, estas liberan moléculas inflamatorias, como diciendo aquí estoy senescente, para cuando no haya comida, el sistema inmunológico en nuestro lisosoma saben de dónde tomar esos nutrientes y en vez de sacrificar las células nuevas, se van a ir sobre las células que ya están defectuosas. El cuerpo, y la manera en que el cuerpo los identifica es a base de esos marcadores SASP y ese CD38, porque es la manera que le genera la atracción o la quimiotaxis de los macrófagos y de todas las células que se van a autorreciclar. Y fíjense ahí, como dice, en donde está en negrita, dice, bueno, arriba del tercer párrafo, dice, durante la autofagia los lisosomas se comen componentes dañados o tóxicos presentes en las células como proteínas viejas u otros organelos. Los reciclan o transforman en elementos como aminoácidos que son la materia prima para producir nuevas proteínas. Se generan proteínas jóvenes y frescas, explica Robin Kettler, la doctora Kettler. Y ahí continúa en el comité de Nobel, es que fíjate, dice, el trabajo del laureado Ozumi mostró que los lisosomas no eran un lugar de desecho, sino una planta de reciclaje de proteínas dañadas o antiguas para que puedan utilizarse. En el segundo párrafo menciona que la autofagia ayuda a producir 200 a 300 gramos de proteína que necesita el cuerpo todos los días. Es decir, no necesitamos una dieta altísima en proteínas como uno querrá pensar, porque realmente si le metes proteína, activas mTOR y al activar mTOR aumentas el reloj biológico. Entonces, una dieta hipoproteica, o por lo menos no caer en el exceso de proteína. Tampoco digo que se hagan un kwashiorkor, ¿no? Digan, es que no como proteína si se va a enfermar y morir, sino realmente, pero tampoco es irnos al extremo donde muchos que hacen ejercicio, que quieren hacer masa muscular, en vez de utilizar fitoquímicos que aumentan la expresión de mioglobina y de masa muscular, como les había enseñado en el caso del
romero o la manzana, por el ácido ursólico, lo quieren hacer a base de aminoácidos y los aminoácidos inhiben ese proceso de autofagia y acumulan más. Por eso los que hacen un montón de ejercicio para los 40 tienen ya, se ven deteriorados, se ven ya que no tienen, se ven desgastados, ¿ok? Entonces, ojo con el exceso de proteína, ojo con el paciente que uno le quiere dar proteína porque lo están viendo deteriorarse. O porque está en sarcopenia. Realmente es contraintuitivo, yo lo sé, pero realmente lo que tienes que ir es irte hacia fitoquímicos que corrijan el problema. Ahora sí, para completar esto, ¿no? AMPK. AMPK es una enzima que se activa, que también te da longevidad y te da reparación celular. Esta AMPK, que le llaman signaling pathway, es una abreviación de adenosina monofosfato quinasa, ¿ok? Que cuando nosotros, nuestro ATP, si recuerdan, adenosina trifosfato, cuando se pierde un fósforo por energía, se convierte en ADP, adenosina D de dos fosfatos. Y si este proceso continúa, el ADP se convierte en AMP, adenosina monofosfato. Por eso el ejercicio intermitente intenso convierte rápidamente el ATP en AMP y activas AMPK. Y el AMPK activa sirtuinas, ¿ok? Espero que los aburra menos que lo que me aburría a mí, mi maestro de bioquímica, porque dices, ¿y esto en qué me va a ayudar? Y ahí vienen todas las activaciones, ¿no? Como pueden ver, la AMPK inhibe la síntesis de ácidos grasos, activa la fosforilación o la beta oxidación de grasa y como pueden ver ahí en la otra línea, inhibe mTOR, ¿ok? Es muy importante inhibir y como pueden ver abajo donde dice ULK1, activa la autofagia y en ATGL activa el catabolismo de grasas. Entonces ese paciente que no puede bajar de peso, que parece que tiene una resistencia a la insulina, tiene un problema metabólico, tiene todo, es casi decirles, mándelo al desierto y denle su agua y que se regrese caminando, ¿no? Para que active AMP quinasa. El Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, de hecho, hizo el Hospital de Nutrición de México, donde habla de AMPK. Precisamente este artículo, el título dice la AMPK como un sensor de energía celular y su función en el organismo, porque mucho de la investigación hacia la corrección de muchos problemas degenerativos viene en la activación de AMP quinasa, ¿ok? Entonces, ¿cómo activas AMPK? Ayunando. Cuando tu glucógeno se consume o cuando tú haces ese ejercicio intenso o esa dieta sin azúcar, por eso es bien importante. Uno de los venenos más inhibitorios, llámale de AMPK, es la glucosa, la dextrosa. ¿Por qué? Porque si hay azúcar, no se está activando AMP quinasa. ¿Ok? Y sin duda, ¿no? Y ahí podemos ver cómo el miocito, esta figura misma viene, como dice, regulación de AMPK durante el ejercicio en el músculo esquelético, ¿no? Cuando hay una contracción, cuando empieza a haber todo este consumo, se empieza a activar AMPK y el AMPK pues hace un montón de beneficios, ¿no? Aquí están algunos, ¿no? Inicia el proceso, activadores de AMPK antes, durante y después del ayuno, ¿no? Entonces, lo que queremos es actividad, es bajar de peso. Uno, todos tenemos que bajar de peso. Clarísimo está que no existe gordito sano, sino la misma tejido graso aumenta la inflamación, ¿no? Y el otro es el efecto sobre longevidad, porque te aclara las células senescentes. La autofagia se va a ir sobre las células, entonces vas a cambiar y va a generar así. Aquí lo estamos viendo, fíjate. Aquí hubo una intervención con senelíticos, donde utilizaron, se ve el tejido sano, cuando hubo ya cierta prevalencia de células senescentes, ahí dice senescence y luego dice SASP, se empieza a liberar cuando hay activación de senelíticos o de AMP quinasa junto con sirtuinas,
lo que empieza a ver es que hay autofagia, y esa autofagia básicamente libera las células. Y ahí podemos ver el ratón. Fíjense la foto de abajo donde dice antes de aclaramiento, porque esta es una foto del mismo ratón, nada más que la sobrepusieron. Voy a ponerla aquí. Dicen que la ilusión se ve en los ojos, ¿no? Cuando ya se ven los ojos así cansados, ahí está, donde ven el cursor, se ve el proceso. Es el mismo ratón, por eso dice before clearance of senescent cells. Y podemos ver cómo hay cierto proceso degenerativo. Se empieza la joroba, empiezan muchos problemas, y los ves ya, y pierden esa luz de la vida, ¿no? Esa ilusión de los ojos, ¿no? Y después puedes ver aquí, cuando ya hubo aclaramiento de estas células senescentes, fíjate cómo cambió el aspecto completo de ese animal. ¿Y por qué usas ratones? Pues porque puedes hacer el experimento mucho más rápido, en menos tiempo, ¿no? Y ver los efectos. Y aparte utilizas ratones genéticamente diseñados para tu experimento, ¿no? Y ahí lo está viendo, ¿no? Fíjate aquí el efecto sobre epitelio intestinal en este caso, después de llevar a cabo un proceso de remoción de células senescentes. Y pues aquí estamos viendo, ¿no? Uno de los puntos importantes en cuanto a senescencia es la utilización de piel de uva, que en este caso es quercetina, más resveratrol. Y fíjense, voy a dejar de compartir mi pantalla porque si nosotros vemos voy a ir aquí a Safari y yo busco, hablando de resveratrol, si nosotros observamos aquí, hay varios, fíjate aquí lo que dicen, ¿no? La inyección intraarticular de resveratrol previene osteoartritis. ¿Qué es lo que está pasando? El tejido articular es dinámico, es decir, tiene que estarse regenerando, pero cuando llega a cierta edad, pues ya no se regenera porque se hace senescente. Y al hacerse senescente, pues si sigue habiendo desgaste, agrégale unos kilitos, más desgaste, y ese desgaste va a llevar a una erosión del tejido y a dolor. Es degenerativo, es irreversible, te va a pasar y dices, oye, pero ¿por qué les pasa a unos y a otros no? ¿Qué hace un ser humano que el otro no hace para poder tener 80 años y no tener un desgaste articular? Y uno tiene que ver, como les decía, hace estilo de vida. Y fíjense, aquí dice, resveratrol intraarticular, la inyección previene osteoartritis. Pero aquí vamos viendo, ya después de todo el rollo que les aventé sobre las sirtuinas, y fíjense, aquí dice, previene la progresión de osteoartritis por la activación de SIRT1, es decir, el resveratrol que se encuentra en la piel de la uva, que es un nutriente, pero es un señalizador, activa sirtuina. Este es otro interesante, este es un artículo que habla que el resveratrol es un activador SIRT1 que protege los condrocitos contra el desarrollo de osteoartritis. Y aquí lo que dice básicamente es que el resveratrol activa SIRT1, la expresión de la proteína de ese regulador de información silente, que es lo que hace, rejuvenece los condrocitos para que puedan seguir reparándose y que puedan llevar a cabo su proceso como cuando eres joven, ¿no? Entonces, incluso este es un artículo, dice, vista de la enfermedad del coronavirus y las sirtuinas, ¿no? Y dice, en el futuro, la activación del SIRT1 a través de resveratrol con biodisponibilidad mejorada puede ser un enfoque terapéutico apropiado para osteoartritis. Efecto de resveratrol en dolor oncológico. Es interminable, y aquí lo que habla de el estrés oxidativo y la inflamación en la patogénesis de osteoartritis, y cómo el resveratrol de nuevo activa la sirtuina 1. Entonces, dice aquí, este es de eMadrid, donde habla de
resveratrol activa lo que los científicos llaman genes SIRT1, SIRT2 y pues básicamente su rol en osteoartritis. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que si tú estás tratando la osteoartritis dándole cartílago molido o queriéndole dar glucosamina nada más, la clave no está en darle cartílago de comer. La clave está en activar los mecanismos celulares para que esa transformación tisular se lleve a cabo y elimine las células viejas. Espero que me estén siguiendo y no los haya ya aburrido con todo esto. Pónganme en los comentarios si hay alguna duda. Y entonces, básicamente, tienes que tener ahora, todos ustedes ahorita no es, vamos a hablar un poquito es un tema que siempre me preguntan, lo platiqué hace un par de sábados sobre los ionóforos de zinc. En este caso, ¿qué es un ionóforo de zinc? Lo platiqué un sábado, hace un par de sábados, ya la verdad es que he dado tantas pláticas que se me olvida. Es la quercetina. La quercetina, ¿qué hace? La quercetina hace que forza el zinc a meterse a las células. Entonces, cuando decían, oye, ¿le damos o no ivermectina? Porque de repente, pues, surge la pandemia, empieza la pandemia, algunos por ahí, llega mi vecino y me dice, oye, me dijeron que si me tomo ivermectina no me voy a morir y me va a durar menos la enfermedad. Ya estaban hay 2, 3 vecinos míos ya acumulando ivermectina ahí en sus estantes, se fueron a las farmacias a buscarlo, conozco a alguien, ¿no? Y dices, y por la lógica es, oye, pero si la ivermectina es un antiparasitario, ¿qué tiene que ver el antiparasitario con un virus, no? Entonces, como que, ¿dónde está la lógica de dar ivermectina? Y en realidad es que si tú observas, el mecanismo en sí de acción, porque no hay una lógica de mecanismo de acción de por qué da la ivermectina contra un virus cuando es un antiparasitario que se lo vamos a dar a los perros, ¿no? Entonces, realmente, si tú observas, ya entrando en el tema, porque ahí está mi presentación, si ves zinc ionophores, ivermectin. Entonces, realmente lo que está pasando es que dentro de los ionóforos del zinc, uno de ellos es la ivermectina. Incluso puedo hacer la búsqueda nada más de ionóforos del zinc. Otro ionóforo del zinc es la cloroquina. Entonces, por eso decían, oye, como que dale cloroquina o hidroxicloroquina, dices que tiene que ver un antimalárico, sino contra un virus de nuevo. Y realmente el mecanismo de acción de por qué ayudaba es porque está este ionóforo de zinc, pues tiene es el mecanismo. Cuando tú aumentas el zinc, la actividad, y aquí está abajo, ¿no? Dice, antiviral effects of quercetin through zinc ionophore activity. Traduce esta página, y aquí está hablando, ¿no? Los efectos antivirales de la quercetina a través de la actividad del ionóforo de zinc. En español, por favor, el zinc que tienes en tu cuerpo, si tú consumes quercetina, que en este caso, a diferencia de la ivermectina o de la cloroquina, no tiene un efecto secundario nocivo, ¿ok? Y te da el mismo efecto de ionóforo para meter zinc a las células, y una célula con suficiente zinc inhibe la replicación viral, ¿ok? Entonces, por eso dice aquí, y esto no lo digo yo, por eso le decía hace rato, yo quiero mostrarlo porque no busco convencerlos de nada, sino busco informarlos de las ciencias ocultas de la medicina, ¿no? Y esto lo que estamos viendo es que aumenta las concentraciones de zinc intracelular y por lo tanto trabaja como un antiviral, ¿ok? Entonces, si le vas a dar al paciente ivermectina, yo le digo, no te tomes ivermectina, no porque sea yo agente secreto de la élite que conspira con acabarnos, porque luego dicen, esos de la élite que están prohibiendo la ivermectina, nos quieren matar. No, es porque va a tener efectos secundarios y realmente, digo,
El efecto benéfico es que no vas a tener parásitos, ¿no? Pero en realidad está de más, si no tienes parásitos, es preferible usar quercetina como ionóforo de zinc, ¿no? Entonces, de nuevo, esa información de la señora que me decía, me tomé esto y estuvo buenísimo, y que no, mire, tomes esta medicina de verdad, ahí le va. No estaba tan loca la señora, quizá no entendía el mecanismo, pero en realidad ahí está, y es arrogante de parte de nosotros pensar que lo único que va a funcionar es lo que nosotros sintetizamos. Todo está en la naturaleza, y ahorita vamos a seguir con el tema porque es un tema largo y ya se nos va a acabar el tiempo. Ok, perdón, me equivoqué de... Entonces creo que ya no hay duda en ese sentido, ¿no? Quería nada más mencionar esa parte porque les van a preguntar, doctor, ¿y la ivermectina me puede proteger? Si tú te quieres proteger de COVID, quercetina y consume un producto que se llama Optimal M, que son minerales con zinc, siempre y cuando no excedas 40 miligramos. Lo ideal es que estés consumiendo 20 miligramos de zinc diario junto con un ionóforo, que en este caso es quercetina, ¿ok? Ahora dices, ¿de dónde voy a sacar la quercetina? Piel de uva contiene quercetina. Y dices, ¿qué más hace la quercetina? Este es el producto que está fabuloso. Se llama Vinali, que es cápsulas de vitamina C, pero que si tú ves el contenido, es insuperable, el mejor producto que hay, porque utiliza extracto de semilla de uva estandarizado farmacéutico italiano, hecho por una empresa que se llama Indena S.p.A., que es una empresa familiar de Milán, que es la número 1 en fabricación de extracto de semilla de uva estandarizado. ¿Qué significa estandarizado? Es que siempre va a tener la potencia de polifenoles que debe de tener, sea el lote que sea, porque si tienes un extracto de semilla de uva que está inactivo, aunque lo hayas hecho tu grado farmacéutico y dices, usé 10 miligramos y lo verifiqué por grado farmacéutico, sí, pero si no está estandarizado, estás usando 10 miligramos de una semilla de uva que no tiene la potencia. Tú quieres utilizar, para que tengan una idea, un extracto de semilla de uva que no esté estandarizado te cuesta $35, $40 el kilo. Un extracto de semilla de uva de Indena, actualmente, si haces la conversión de euros a dólares, excede los $450 kilo. ¿Ok? Estás hablando de más de 10 veces el costo, pero que en este punto estamos utilizando el extracto de semilla de uva estandarizado de Indena en este producto. El otro, si te das cuenta, extracto de piel de uva, que es lo que es rico en quercetina, ese es ionóforo de zinc. Ahora dices, entré en el tema COVID, pero me voy a regresar al tema senolíticos. ¿Y por qué los senolíticos? Porque lo que hemos visto es que a mayor edad, más riesgo de morirte. ¿Por qué? Porque hay más SASP, es decir, a más inflamación, más acumulación de células senescentes, más inflamación tisular, más riesgo de tormenta de citoquinas tienes. Y realmente hemos estado como que adivinando, ¿no? Al principio, pues nebulízalo tempranamente. Ahora sabemos que lo peor que puedes hacer con alguien de COVID, acaba de salir, es estudiado, es no lo nebulices porque vas a esparcir más el virus en su cuerpo. El otro punto decían, bueno, hay que darle dexametasona. Si tú le das dexametasona o betametasona, vas a inhibir la respuesta inmune para llevarlo a una inmunidad, porque quieres prevenirle la tormenta de citoquinas dándole un esteroide, pero por otro lado estás prolongando el tiempo para que su cuerpo lo elimine y forme los anticuerpos y forme la inmunidad celular, porque la otra parte que nos falta es que una cosa es inmunidad, recuerden, humoral, y la otra es la celular. Y la celular la generas, obviamente, y se ha visto que cuando hay una enfermedad natural superada, aumenta, porque no estamos midiendo anticuerpos nada más, porque dices, mira todos los anticuerpos en el cielo, ¿no? Anticuerpos, pues los de hepatitis traen anticuerpos contra hepatitis, así la diagnosticamos, y eso no significa que el virus no esté o esté protegido, realmente significa que se expuso. El que tiene HIV trae anticuerpos contra HIV, ¿no? Entonces, anticuerpos no es inmunidad, es una parte de, pero falta lo celular. Pero bueno, regresemos a esta parte, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque si tú eliminas toda la senescencia,
entonces vas a tener menos riesgo de inflamación y de tormenta de citoquinas. Por eso es la quercetina. Lo que quieres, por eso dice piel joven, salud del corazón, soporte inmunológico. El soporte inmunológico te lo da porque te está dando los ionóferos del zinc que vienen en la piel de la uva. Y la otra parte interesante, fíjate que si recuerdan cuando mencioné el ácido ursólico, si tú buscas los alimentos ricos en ácido ursólico, vamos a buscarlo aquí, alimentos ricos en ácido ursólico, y buscamos aquí, está la uva, ¿sí? Arándanos, peras, algas marinas, hierba mate, y aquí podemos ver dentro de las manzanas, ciertas hierbas, piel de la uva, ¿ok? Porque el piel de la uva, aparte de tener quercetina, tiene ácido ursólico. Ese es lo maravilloso de este producto. Entonces, por eso no estoy hablando nada más de vitaminas. Como les mencionaba al principio, pues las vitaminas, pues estamos hablando de pues, el complejo B, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E y todo, pero vienen todo el mundo de fitoquímicos que son necesarios, que los van a rendir algo. Ay, fíjate, y perdonen quieres hacer los primeros experimentos, llamémosle, o pruebas clínicas sobre senolíticos, los llevaron a cabo con quercetina, ¿ok? Entonces, si buscas quercetin, de hecho, este es el primero, se me había olvidado. Y fíjate, dice, senolíticos decrementan las células senescentes en humanos, y lo que en este caso utilizaron fue dasatinib más quercetina. Y dice aquí, selectivamente eliminaron células senescentes. Y pues básicamente este es un estudio que llevaron a cabo y aquí fue publicado en septiembre del 2019, donde habla, lo hicieron ya en personas para medir, y fíjate con quién lo hicieron, ¿no? Es una prueba clínica preliminar de dasatinib más quercetina en individuos con enfermedad renal diabética. Y aquí están todos los investigadores que llevaron a cabo ese. Entonces, ¿qué puedes hacer si quieres eliminar y rejuvenecerte? Es consumir dasatinib, ¿no? Y lo venden ahí en la farmacia. Ocupas una receta médica. De hecho, se llama Sprycel, ¿no? El Sprycel tabletas. Y pues tómenselo de 50, ¿no? Porque de 70 igual y pues van a matar todo, ¿no? Porque si tienes demasiadas senescentes, tienes que ir despacito. Por el módico precio de 80,850 pesos, ¿no? 60 tabletas y listo. Anti-aging therapy, pues ¿sabes qué? Pues mejor dame quercetina sola, me sale mucho más barata que estar utilizando dasatinib, y la puedo utilizar de manera permanente, porque no hay un efecto. Probablemente estás consumiendo quercetina, ojalá, pero lo más probable es que no. Por eso estamos hablando de quercetina. Este es el producto que quieres tomar. Mínimo 2 al día de Vinali para los pacientes. Eso, si recuerdas, doctora Miriam, por eso le recomendé Vinali, pero como no trae tantos venenos que le están dando de fármacos al primer caso que les conté del caso clínico de la señora, empecé con 1 al día, porque realmente estaba ella con 1000 cosas y no me daba miedo las suplementarla, y esa era la parte que más me hizo ruido, ¿no? Que al doctor le preocupaba que se comiera una fruta, pero por otro lado le estaba dando todos estos venenos, ¿no? Cuando en realidad son las frutas las que probablemente le van a resolver o proteger esas células mesangiales, ¿no? Entonces, let's continue. Y pues ahí está Bridget Jones, ¿no? Y pues cómo el tiempo no te le puedes escapar, salvo que tú logres
disminuir la inflamación. Y si tú ves las características en realidad, ¿recuerdas ese ratón, los ojitos? ¿Cómo se empieza a ver antes el ratón de la izquierda versus ya la foto actual después del aclaramiento de células senescentes? Lo que tú quieres es quitar esa inflamación, esos signos de inflamación, para que tú generes una regeneración eliminando todas esas productoras de SASP. Ahora, este artículo está muy padre porque este sí lo tenía ya planeado, los demás pues se los pongo ahí en el Google, que habla, dice, la primera evidencia que los senolíticos son efectivos en disminuir las células senescentes en humanos, ¿no? Y este fue publicado en junio, el 1 de junio del 2020, donde habla de cómo tú puedes ahora sí, y fíjate, aquí lo voy a poner, donde habla de desde disfunción vascular, disfunción cardíaca, daño por radiación, todos estamos expuestos a radiación de manera diaria, pérdida muscular, ahí dice age-related muscle loss, y fibrosis pulmonar, todo, ¿no? Y y aquí dice, ¿no? Los senolíticos probados incluyen dasatinib, 80,000 pesotes, o tus opciones es, porque es un inhibidor de tirosinasa quinasa aprobado por el FDA como fármaco, pero también aquí te ponen quercetina, un flavonoide presente en muchas frutas, por eso te digo, me hizo ruido que el doctor le diga no comas frutas, y digo, pues ¿cuáles, no? Y vegetales, navitoclax, algunas sustancias experimentales, pero el que también soy súper fan es fisteína. Realmente ahí está mal escrito, es fisetina, ¿ok? La fisetina, que es otro fitoquímico que se encuentra en las fresas, es donde más se encuentra los efectos de fisetina. Entonces, es decir, si estás en un ayuno y consumes fresas, hipocalóricamente estás metiéndole fisetina para aumentar junto con quercetina. Entonces dices, estoy ayunando o estoy haciendo un ayuno intermitente con Vinali, con fisetina. Y esto es lo que yo le hago a mis pacientes, porque cuando les están dando todo, le dicen, no vayas a comer frutas, pero todo lo demás está bien. Ah, pues entrarle a los tacos, cuando en realidad lo que quiero yo es ponerlos en un ayuno, darles fisetina, darles quercetina, darles omegas y darle todos los diferentes situaciones para que tú logres la homeostasis. Lo que tú quieres es la autorregulación de tu cuerpo, ¿ok? Y ahí está, otro artículo, ¿no? Que habla de la fisetina, publicado por la revista Lancet en octubre del 18, donde dice, fíjate el título del artículo que dice, fisetina es un seno terapéutico que prolonga la salud y la vida útil, donde hablan de health span y lifespan, es las palabras que usan en el título original, y ahí se ve los ratoncitos, los de control, esos son los marcadores senescentes, y después de darles fisetina, cómo está limpio de estas células senescentes, ¿no? Y ahí te pone tanto los controles como la fisetina en este artículo, ¿no? Entonces, ese es otro del que quieres. Entonces, te va a proteger de osteoporosis, fragilidad, enfermedades cardiovasculares, todo lo demás. Lo que tú quieres es ese abordaje científico. Perdónenme, me empecé a comer otra vez el romero. Y aquí lo que quieres es irte despacito. Eso es otro punto que le dije, no tengan prisa con la terapia, porque cuando tienen sobrepeso y tienen grasa muy vieja, hay mucha toxina almacenada en nuestro tejido graso, ¿ok? Entonces, cuando pierden peso, tienen que llevar a cabo un proceso de desintoxicación. Si ven en la gráfica, ahí, esta es una revista de toxicología, les puedo mandar la referencia a donde tomé esta gráfica porque yo no la hice,
Y aquí te pone, ¿no? Fat cell, el espacio intracelular, estos son los adipocitos, obviamente nuestros tejidos, y ahí es donde se almacenan, porque es donde menos daño causan los metales pesados, los químicos, y cuando vas quemando grasa, se va liberando esto. Entonces, claro, se va a sentir un poco mal de un inicio. Necesitas darle el soporte. Si quieren, en la próxima vez que nos juntemos para hablar de las ciencias ocultas, podemos hablar de qué le puedes dar al paciente para que pueda llevar a cabo la glucoronidación, la sulfatación, todo lo que es la conjugación de fase 2 y de citocromo P450 fase 1, para que no se sienta de la patada. Uno de ellos, se los adelanto, es darle brócoli, ¿ok? Sulforafanos, o un producto que se llama Giving Greens. Otro que desafortunadamente o tristemente ya no hay ahorita en México, que es que se llama Restorix, que trae zeolita, pero yo me quedé con los dos últimos, que los tengo apartados, pero pues estén pendientes, ¿no? Entonces, en realidad, la zeolita, pues básicamente, como tiene una carga, absorbe todos estos metales pesados, porque un punto importante es sacar también parte del proceso de sanar al paciente, es removerle todas las toxinas acumuladas de años, ¿no? Entonces, vamos a tomarnos un pequeño break, porque creo que ya les aventé demasiada información. Aquí traigo mis otros senolíticos. No sé si haya, déjenme, en lo que vemos esto voy a leer el chat, porque traía yo la pantalla completa y no alcanzaba a ver el chat para ver si hay algún comentario. No quiero que piensen que no les hice caso, ¿no? Porque si les digo, comenten el chat y de repente qué aburrido eres, Excel. No es cierto. El otro, Básicamente son tres, Alberto. Una era que si niños menores de 13 años podían tomar el Vinali. Sí, ¿De qué edad? sí lo pueden tomar, por supuesto. Normalmente, lo recomendado terapéutico es la razón por la que usamos 100 miligramos como dosis, digamos, conservadora, ¿no? Si lo tomas todos los días, para un adulto promedio de 60 kilos. Entonces, toma la conversión, ¿no? Si no, serían 10 miligramos por cada kilo de peso, ¿no? Por 10 miligramos, perdón, por cada 6 kilos de peso. Entonces, si el niño pesa aproximadamente, por un decir, 25 kilos, pues tú estarías inclinado a darle 50 miligramos aprox, ¿no? 60 miligramos. Ahora, ¿qué pasa si le doy una de 100? La dosis ideal para un niño sería de 100 miligramos, ¿no? En otras palabras, y lo dijo una vez un gran colega cuando dio el doctor Hernández Covarrubias, Javier, súper gran amigo torrino, tiene un currículum como de 100 años. Dicen, no te puedes suicidar con eso si le haces el intento. Es decir, no puedo agarrar y me voy adiós, mundo cruel, me voy a tomar todo el bote de Vinali. No te puedes despedir así. Entonces, realmente, lo peor es que se te suelte el estómago, ¿no? Pero sí lo pueden tomar los niños. La dosis sería, si no puedes darle hasta media cápsula, ¿no? Abre la cápsula y se lo das la mitad si tú quieres, pero dale una completa, no hay ningún problema. Incluso lo puedes dar un día sí, un día no, intermitentemente. Lo que tú quieres es darle esa quercetina para asegurar ese zinc que esté que tenga el efecto ionóforo de zinc, ¿no? Como manera de protección, ¿no? ¿Qué hago yo para darles protección? Uno, pues obviamente la quercetina, obviamente el zinc, que tengan mi familia, yo también tomar zinc. Y obviamente lo otro es esa frutita rara que también se llama noni, ¿no? Porque esto fue uno de los temas interesantes ayer. Ayer estaba yo sin querer, salió la plática y rápido me arrebató una botella que tenía yo, porque si tú observas noni, spike protein,
la proteína espiga o el pico, como le quieras llamar, spike protein, aquí habla pues me puedo ir a ResearchGate, ¿no? Yo creo que es el que me va a dar, pero este es un artículo que sacaron de Morinda citrifolia o fruto de noni inhibe la proteína, la adhesión de la proteína espiga de SARS-CoV-2 sobre el receptor de angiotensina 2 de ACE. Y entonces déjame, mejor me regreso poquito porque aquí lo podemos traducir. Y entonces, otro de los puntos que les doy es noni. Bueno, no hizo la traducción, pero ahorita te busco uno que sí lo traduzca. A ver si no. Ándale. Habla, ¿no? Dice, el jugo de fruta de Morinda citrifolia inhibe la unión de la proteína de pico, que es la proteína espiga, ¿no? De SARS-CoV-2 de la enzima convertidora de angiotensina 2, AS2, ¿no? Y aquí lo que observaron es que el jugo de noni tiene una actividad antiviral donde en realidad no involucra la función inmunológica, ¿ok? No es porque te eleve el sistema inmune, ahí está mala traducción, realmente es independiente del sistema inmune. Lo que vieron es que inhibe la unión de, les puedo buscar el artículo completo donde te muestra la metodología de cómo lo estudiaron y pues inhibe la unión 69%, entonces decir, lo hace 69% menos eficiente en unirse a los receptores de ACE. Entonces reduce la interacción, bloquea, es como si fuera una inhibición por competencia, es decir, el noni se une al ACE y no permite que ocupa el receptor y no permite que el virus se pegue al receptor, lo bloquea, es competitivo, ¿no? Y aquí habla, ¿no? Dice el escandocide, que se llama otra molécula rara, fue el iridioide, el más activo de los iridioides evaluados, ¿no? Reduciendo la interacción promedio de la proteína pico AC2 en un 79.25%, ¿no? Y dice, los iridioides trabajan de manera sinérgica para inhibir la unión de las proteínas de punta cuando se analizaron juntos, mejoran la actividad, ¿no? Entonces, pero hay otro iridioide que es el ácido desacetilperaluzódico, perdónenme hasta para la pronunciación. Por eso les digo, el noni sabe tan horrible la fruta porque es una planta química, lleno de fitoquímicos, ¿no? Que parece que es como la mamá de todas las superfrutas, ¿no? Y que, otra vez, perdón, me tragué el romero. Entonces, sí lo pueden tomar. Todo lo que yo recomiendo es en base a este artículo y lo que se está viendo. Mira, aquí está toda la metodología de todo lo que llevaron a cabo, el método, los materiales, cómo hicieron el ensayo, hicieron un ELISA ligado a enzimas de inmunoabsorción y ahí hicieron el análisis, cómo hicieron todo. Pueden buscarlo así, ahí lo buscan y diviértanse. Lo único que hice fue una búsqueda. Yo estoy en el consejo científico de New Age, ¿no? Y como pueden ver, el que lo publicó fue Brent West. Brent West es uno de nuestros colaboradores, que es un tipazo que es como dicen aquí, es una chucha cuerera para hacer investigación y para hacer artículos y publicar, y a eso se dedica, a estar haciendo ensayos en eso. Entonces, perdóname por la larga respuesta, Gustavo, pero la respuesta es sí. Estuvo súper bien. Y si lo quieres hacer de manera protectora, es darle 15 mililitros al día, ni siquiera mucho, una cantidad de 15 mililitros de jugo noni tahitiano, de noni juice, ¿no? Y una última pregunta, Alberto. Sí. ¿Giving Greens rompe ayuno intermitente? No lo rompe porque como no tiene un valor calórico, en realidad el ayuno intermitente lo que hace es que activa AMPK.
¿ok? AMP quinasa. Entonces, cuando caen los niveles de energía y empiezas a entrar en cetosis, realmente la AMP quinasa se activa cuando tus niveles de azúcar bajan, ¿ok? Entonces, van a bajar cuando no comes, pero también van a bajar si haces ejercicio. Entonces, un ejercicio en ayuno es lo mejor que puedes hacer. Ahora, si tú haces ejercicio y dices, wow, hice ejercicio, vengo con un hambre tremenda, no comas. Lo mejor que puedes hacer posterior al ejercicio es estresa tu cuerpo y no le des comida. Ahora, ¿qué le puedes dar para quitarte la sensación de me quiero comer un brontosaurio? Toma agua. O lo ideal es que tomes un Giving Greens y lo licúes con fresa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque le quiero dar la fisetina. O la otra es que te tomes un MOA, porque el MOA iba a hablar hoy de MOA, pero pues la verdad ya nos entretuvimos mucho, pero el MOA es un producto que es permítanme, por ahí está. Déjame ver si estoy compartiendo la pantalla correcta. Que es este, ¿ok? Que no tiene un valor calórico y como te puedes dar cuenta, dentro de los ingredientes que trae de superalimentos, pues ahí trae la manzana, ¿sí? Ahí trae también la semilla de uva, trae la fresa, la fresa, la fisetina, trae el sour cherry, trae la punicalagina de la granada, que también es otro, podemos echarnos un viernes o otra plática de pura granada, ¿no? Y su relación con los omega 5, que ayudan en el metabolismo, que es el aceite de semilla de granada, junto con la punicalagina y el ácido elágico, que te protegen del cáncer prostático y de la hipertrofia prostática, ¿no? Entonces realmente, y si te das cuenta, el mismo MOA, ahí trae el noni, ¿no? Es otra opción. Entonces, más aparte, pues este es mi favorito, ¿no? La melena de león y el cordyceps, ¿no? Con todo gusto, hacemos una cita amorosa con los doctores para la próxima vez, para los que son nuevos, platicar de este producto, que es un producto que no tiene nada sin igual. ¿Por qué? Porque lo que quieres es activación de sirtuinas. Esa es la parte que creo que, dame chance a ver si me falta, porque creo que me faltó. Uy. Sí, de hecho me quedé en puro AMPK. No inventes, Gustavo, esto está larguísimo. Luego los invitamos a los doctores. Los invitamos, ¿no? Pero excelente, Alberto. Yo creo que Lupita está encantada por esa invitación que hizo con sus doctores, sus invitados, y estuvo excelente. Pero básicamente las sirtuinas las activas con muchas de las moléculas horméticas de ciertas frutas y plantas, específicamente. Hormesis significa estrés. Cuando la planta se estresa en el ambiente, la planta produce resveratrol, que ya hablamos, el resveratrol, su efecto en los cartílagos, en la degeneración articular, cómo es un activador de sirtuinas. Sí, lo hablamos. Lo que pasa es que ya mi cerebro ya me duele, ¿no? Pero sí hablamos de cómo activar sirtuinas, ¿no? Otro activador de sirtuinas es básicamente la fisetina y muchos de estos efectos senoterapéuticos que te van a dar un efecto terapéutico. Ya me voy a callar, Gustavo. Déjame termino de leerlo. Había 3, me dijiste, ¿verdad? Sí, básicamente te están invitando a que hagas una plática enfocada en coordinar fase 1 con fase 2, cómo lograrlo y hacerlo más eficiente la desintoxicación. Ok, claro que sí. La otra, que si Giving Greens dice que si hay algún estudio de cómo impacta en lo que es la microbiota intestinal antes y después de usarlo. Sí, definitivamente. Recuerden que la microbiota es influenciado por, vamos usando 3 términos, ¿no? Prebióticos, probióticos y posbióticos. ¿Qué significa? El prebiótico puede ser la inulina, pueden ser fructooligosacáridos, pueden ser ciertos alimentos que van a alimentar tu flora, y la flora intestinal a la hora de comerlos va a producir ciertas sustancias posbióticos, ¿no? Que son ácidos grasos de cadena corta, lo que le llaman SCFAs o Short Chain Fatty Acids, que es N-butirato, acetato, lactato.
y esos son los alimentadores de nuestro epitelio, ¿ok? Entonces, Giving Greens está lleno de prebióticos, entonces, que van a alimentar ahora sí, las cepas correctas de probióticos. Este es el punto importante, ¿no? Por eso quiero 15 cepas. Entonces, cuando tomo Giving Greens junto con el probióticos, entonces estos ya van a producir las moléculas que van a reparar el epitelio y van a reducir la inflamación o la enfermedad inflamatoria, ¿no? Aquí lo estamos viendo, short chain fatty acids, ¿no? Y si tú ves aquí habla, ¿no? De short chain fatty acids o ácidos grasos de cadena corta. Y fíjate lo que dice: colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, colectivamente conocidos como enfermedad inflamatoria intestinal, son causados, ¿no? Y aquí habla de cómo los ácidos grasos de cadena corta afectan la salud y afectan tu peso y afectan, modulan la expresión genética para las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Entonces, es importantísimo los probióticos. Nos podemos aventar 40 horas hablando de probióticos. De hecho, el producto que yo desarrollé fue precisamente porque era ese eslabón perdido que queríamos tener dentro de la línea de Nutrify. Había probióticos que estaban para llorar, pues, incluyendo los de ya sabes quién, ¿no? Y entonces es 15 cepas con cápsula de liberación prolongada, con prebióticos también en el mismo, y que le ponemos para que se desarrollen. Y realmente aquí en la imagen lo que hace es que los ácidos grasos de cadena corta promueven la reparación del epitelio intestinal y evitando la permeabilidad intestinal, ¿no? Y aquí están, ¿no? Aquí los vemos, ahí están los que les mencioné: butirato, acetato, propionato. Y ahí dice bacteria productora de SCFAs, ¿no? Entonces, estas las tenemos que alimentar, que son los probióticos benéficos, con Giving Greens. Por eso la combinación Giving Greens con probióticos te va a llevar a la liberación de butirato, acetato y propionato, que son lo que va a reparar y disminuir la inflamación intestinal, que es la razón por la que María Luisa empezó a mejorar la paciente con el lupus, porque estamos cerrando esa permeabilidad. Recuerden, cuando tú piensas permeabilidad, la primera objeción del doctor: ¿cómo crees? Si hubiera una permeabilidad, se muere. Claro, no es lo mismo una perforación, donde se pierden todas las capas, la mucosa, la muscular y mucosa de todas, y se va material hacia el peritoneo. Claro, te va a dar una peritonitis. Cuando hablamos de permeabilidad, estamos hablando de la pérdida de las uniones microscópicamente que le llaman tight junctions, ¿ok? Y ese también es otro tema. Si nosotros vemos intestinal permeability o leaky gut, síndrome de intestino permeable, si lo que se está perdiendo es esto precisamente, ¿no? Lo que le llamamos normal tight junctions, o las uniones entre los heterocitos, que llevan a cabo cuando se va perdiendo y ese borde en cepillo se va dañando y empieza a haber permeabilidad, entra lo que no debe entrar y pierden minerales, y eso genera una reacción inmunológica. Ahora sí, bien contundente. Si tú traes alergias, si tú traes intolerancias, si tú traes rinitis, si traes todas esas cosas, es porque traes una permeabilidad intestinal. Y aquí es donde viene el síndrome de intestino permeable, ¿no? Incluso hay una sociedad que le llaman Sociedad Mexicana de Disbiosis, ¿no? Que cuando se pierden ahí está, perdónenme mi inglés, tight junction significa las uniones estrechas de los enterocitos. Entonces, ahí es cuando te haces intolerante al gluten, porque entra el gluten, ahí es cuando te haces intolerante a todo, y empieza a haber una respuesta inmunológica, malabsorción, problemas autoinmunes, alergias alimentarias, barrera hematoencefálica, inflamación crónica, y pues empieza el lupus, empieza la artritis, empieza todo. Entonces, por eso, María Luisa, cuando hablamos con la paciente y hablamos con su tía, que era
doctora, pues le explicamos esto y por eso, si tú reparas eso, disminuye el problema inflamatorio. Dándole un esteroide solo lo va a empeorar a largo plazo. ¿Ok? Entonces, ahí estamos lo más interesante, ¿no? Esto es de esos misterios que no está prevalente, que dice DS Medical Group, es una asociación de médicos especialistas en medicina interna, gastroendocrinología, cirugía, ginecología y psiquiatría avalados por consejo. Sino, somos un grupo de güeyes que sí estudiamos, es lo que está diciendo, ¿no? Y que no estamos pensando nada más así, sino que estamos viendo cómo mejorar a nuestros pacientes, ¿no? Y entonces, sin duda, nos hace falta lo verde. Pero pues ya, muchísimas gracias por su tiempo. No, hombre, Alberto, muchísimas gracias a todos los que se conectaron aquí en Morelia, en el centro del país, ya son casi las 11 de la noche, pero la verdad es que escuchar a Alberto de verdad es un placer, es un gozo saber un poco de todos sus grandes conocimientos que tiene y de todo lo que nos puede compartir. Les prometo que tendremos otra sesión con él para seguir viendo tantas cosas que hicieron falta. Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a todos los doctores que están conectados. Hubo doctores que están aquí por primera vez, la verdad es que muchísimas gracias a otros doctores que ya están dentro del equipo y sabemos que hay muchísimas preguntas, pero prometemos que Alberto nos va a volver a dar otra sesión y seguir con toda esta información, Alberto. Muchísimas gracias. Claro que sí, Lupita. Estamos más que puestos para seguir hablando del tema. Escojan el tema que quieran y lo platicamos. Si no tengo el PowerPoint, porque a veces viajo mucho, pero lo podemos platicar con la referencia, así como le he estado haciendo, ¿no? Y recuerden, protejan sus células mesangiales. Un filtro con detritus se va a echar a perder. Limpien el filtro y eso lo van a lograr con hierbas, ¿no? Sí, curiosamente, ¿no? Diosito nos la puso para limpiarnos y tenernos sanos y hay que comerlo, ¿no? No solo de pan vivir el hombre, también de romero y ni de todo lo demás. Buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches a todos y bueno, definitivamente aquí somos una comunidad en donde tenemos un estilo de vida y que realmente vale mucho la pena. Muchísimas gracias, buenas noches a todos, buenas noches Gustavo y a todos los doctores que se conectaron. Sí, Georgina, el romero te quita el mal aliento, de hecho sabe como muy aromático, a mí me encanta. Súper, perfecto. Delicioso, delicioso. Adiós. Buenas noches. Gracias. Gracias por todo.